Revelado. La impresionante verdad sobre el anciano paralítico que transformó la burla en milagro. La costa se agitaba con olas que rompían en la orilla, como si el mar mismo murmurara secretos antiguos. En un pequeño pueblo donde los murmullos se mezclaban con las risas burlonas, don Fernando, un anciano paralítico, era el centro de un circo de desprecio. Ahí viene el viejo, decían entre risas, pero tras su mirada calma, y las arrugas que contaban historias, se escondía un océano de sabiduría que pocos se atrevían a explorar. Diego, su nieto, surcaba un mar de incertidumbres. La presión por alcanzar la excelencia, atrapada entre sus estudios y las expectativas familiares, lo desgastaba. Se sentía como un náufrago, mientras su abuelo, sumido en su silla de ruedas, parecía un faro en la distancia, iluminando las tormentas que Diego no se atrevía a dejar atrás. Un dilema moral latía en su pecho. ¿Debería sucumbir a las expectativas de un futuro brillante o abrazar la esencia del amor familiar que le ofrecía don Fernando? La ansiedad lo devoraba. Recordaba la risa burlona de sus compañeros en la escuela al mencionar el apodo de su abuelo, la rabia que lo impulsaba a ocultar su legado. En esos momentos, cuestionaba su valía. ¿Era realmente un fracaso si se alejaba de la tradición familiar? La angustia lo mantenía despierto. Su mente pasaba de una pregunta a otra, de un susurro interno a su realidad externa. Si esto es lo que tengo que hacer para ser alguien, pensaba, ¿valdrá la pena dejar atrás al hombre que lo dio todo por mí? En una tarde calurosa, mientras la mar se agita suavemente, Diego revisaba los viejos archivos que don Fernando le había pedido explorar. Sus manos temblaban al abrir el baúl polvoriento, cada documento un eco del pasado. Pero entre las cartas, encontró una obra de arte. Al contemplarla, fue como si su abuelo habitara dentro de cada trazo, y las narraciones de la infancia de don Fernando, silenciadas por tanto tiempo, empezaron a cobrar vida en su mente. La lucha de su abuelo contra el desprecio se tornó palpable, y cada palabra parecía un grito de resistencia. En ese mismo instante, dudar de su linaje se convirtió en una traición. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El reloj parecía burlarse de él, cada tic resonando como la conciencia de su deber. Debería ser el nieto brillante que lograra todo lo que su abuelo no pudo. Pero al mirar a don Fernando, en su silla, apagado por las burlas del pueblo, algo se desgarró dentro de Diego. La presión de dejarlo solo ante las adversidades se volvió insoportable. Su abuelo no era solo un anciano paralítico. Era un guerrero que había librado batallas que él ni siquiera conocía. Cada insulto que había soportado podría arder en el fuego de la memoria colectiva. Mientras la noche caía, Diego luchaba contra la tormenta de emociones que lo dominaba. Seguir sus sueños y abandonar a su abuelo, o enfrentarse al mundo, hombro a hombro junto a él, arriesgando todo. La imagen de don Fernando, digna y vulnerable, susurraba en su mente. La vida de su abuelo se mezclaba en cada recuerdo. Había que escribir las injusticias pasadas, contarlas, luchar por cada palabra. Pero la decisión aún le quemaba como un fuego en el corazón. En su mente no había espacio para ambigüedades. ¿Acaso había tiempo de reconciliar las expectativas de un futuro amarillo y brillante con el amor que, en verdad, lo definía? El nudo que lo oprimía en el pecho se intensificaba. Diego respiró hondo, sintiendo que el aire cálido de la noche inundaba sus pulmones, como si estuviera intentando absorber la fuerza de su abuelo. La lucha interna no solo era sobre aceptación, sino una búsqueda agónica de su propia identidad.
Mientras se sumía en pensamientos, las palabras de don Fernando resonaban en su mente, fragmentos de lecciones sobre la resiliencia y el amor. Era así como el anciano había sobrevivido a las tormentas de la vida. Su espíritu era la verdadera fortaleza detrás de su figura frágil. A la mañana siguiente, la inquietud le llevó a la escuela como un peso sobre los hombros. Las miradas de sus compañeros ardían como brasas, y cada risa burlona se sentía como un golpe en su autoestima. Sin embargo, algo había cambiado en él. Esa noche, al limpiar el polvo de las cartas de su abuelo, Diego había descubierto un lado de su historia que antes había ignorado. Era como si cada hoja que pasaba lo empujara a reconocer su propio valor. En el aula, los días se tornaban cada vez más difíciles. Un grupo de compañeros burlones, armados con comentarios despectivos, lo llevaron al límite. «¿Por qué te preocupas por ese viejo?», se atrevió a decir uno de ellos. Las palabras eran cuchillos, pero en lugar de dejar que su ira se desbordara, Diego optó por enfrentar su verdad. Con una decisión que sorprendió incluso a sí mismo, se levantó y expuso su historia. «Él es mi abuelo, y está hecho de más valentía que cualquiera de ustedes». La voz le temblaba, pero ante su propio coraje, Diego sintió la luz comenzar a abrirse camino. Las risas se detuvieron, y las miradas de burla fueron reemplazadas por una mezcla de sorpresa y confusión. Esa atmósfera de desprecio, que antes lo envuelto en sombras, ahora parecía dispersarse lentamente. Era el primer paso en su transformación, no solo como nieto de don Fernando, sino como un joven que comenzaba a templar su propia identidad. Por primera vez en su vida se enfrentó a la realidad, no del miedo, sino de una aceptación profunda de su legado. Cada encuentro posterior se convertía en un ensayo de la relación que había decidido reconstruir. Se sentó con don Fernando por las noches, escuchando historias de su juventud, de las adversidades que había vencido. Era como una chispa que encendía una llama en su interior, mostrando a Diego la riqueza de la vida y el poder de resistir. En la escuela la dinámica comenzó a cambiar. Sus compañeros, aunque aún titubeantes, empezaron a mostrar curiosidad por su familia. Diego, consciente de que había encontrado fuerza en la vulnerabilidad, decidió canalizar esa energía en un proyecto. Comenzó a investigar sobre el arte que había legado su abuelo, plasmando la historia de don Fernando en un relato que podría conmover a las generaciones futuras. Mientras el sol se alzaba, Diego sintió que su vida comenzaba a alinearse con un propósito. El deseo de crear conciencia sobre el valioso legado de su abuelo lo llevó a una nueva forma de expresión. Sin darse cuenta, su travesía se convirtió en una búsqueda de conexiones profundas, tanto con su familia como con su comunidad. Sin embargo, en medio de este renacer, una inquietud persistía. Sorpresivamente, un antiguo rival de don Fernando en la ciudad reapareció, amenazando con desenterrar secretos dolorosos que podrían arruinar la reputación que su abuelo había construido con tanto esfuerzo. Como eco de su pasado, Diego se encontró nuevamente a la orilla de un dilema. ¿Podía realmente proteger la imagen de su abuelo? ¿O se vería atrapado por el mismo ciclo de burla y horror del que había intentado liberarse? El camino hacia la verdad se estaba despejando, pero la sombra de la historia de su abuelo acechaba, lista para convertirse en un obstáculo a superar. ¿Sería Diego capaz de enfrentarlo, defender su legado, o se vería arrastrado por el mismo desprecio que había marcado la vida de don Fernando? El peso del destino estaba por llegar, y la batalla por el reconocimiento no había hecho más que comenzar. La luz de la mañana se filtraba a través de la ventana, iluminando la habitación de Diego y sus pensamientos aún turbulentos. Mientras se preparaba para otro día en la escuela, la preocupación por el rival de don Fernando lo inquietaba más que nunca. Era un recordatorio constante de lo frágil que podría ser todo lo que había comenzado a construir. ¿Sería esto el fin de su nueva narrativa? ¿O por el contrario, el comienzo de una batalla que lo definiría para siempre? Al llegar al aula, notó que las miradas curiosas de sus compañeros pesaban en sus hombros. La valentía mostrada la semana anterior había sembrado una semilla de respeto,
But el temor en su interior cuestionaba si podría sostener esa imagen. La hora de clase transcurrió entre murmullos y susurros. Cada comentario parecía girar en torno a él, a su abuelo, y a los rumores sobre el antiguo rival. Diego sentía que el aire se enfriaba, como si presintiera un cambio inminente. Entonces, la maestra mencionó un proyecto sobre héroes y leyendas. Diego vio la oportunidad, una puerta abierta para hablar de su abuelo e incluir su legado en el aula. Sin embargo, la tensión acumulada por múltiples días de burlas y comentarios subyacentes servía como agua, a punto de ebullición. Se dio cuenta que el proyecto no solo sería sobre contar la historia de don Fernando, sino una defensa de su esencia y una manera de enfrentar el malestar. Mientras se adentraban en el trabajo grupal, Diego tomó la iniciativa. ¿Pueden ayudarme a contar la historia de mi abuelo?, preguntó con una voz que resonó en su interior como un mantra. La sorpresa fue evidente, pero no por mucho tiempo. Unos compañeros comenzaron a expresar su interés mientras que otros permanecían escépticos, claramente divididos. La primera sesión se tornó en un experimento emocional. Los componentes de su grupo, reacios al principio, empezaron a abrirse. Historia tras historia, Diego compartía anécdotas de don Fernando, despertando una mezcla de asombro y respeto. Pero, cuando abordaron la parte sobre su rival, un murmullo de inquietud recorrió el aula. ¿Y si el pasado vuelve?, preguntó un compañero con un tono que mostraba más temor que curiosidad. Esa pregunta resonó en Diego como un eco inquietante. ¿Y si aquello que tanto quería proteger se convertía en el mismo demonio en el que había intentado no caer? La conciencia de la lucha se cernía sobre él, y por primera vez se sintió dividido entre el deseo de dejar atrás las sombras y la presión de confrontar la verdad. Esa noche, mientras meditaba sobre sus pasos a seguir, la figura de don Fernando apareció en su mente con claridad. Lo había oído contar que los grandes hombres no huyen de sus enemigos, sino que eligen batallas que puedan cambiar el rumbo de su historia. Esa idea ardió en su interior y, cuando Diego se dio cuenta, estaba dibujando un plan en su cuaderno. Los relatos que había recopilado ahora se entrelazaban con una estrategia para enfrentar tanto a la burla como a su propio miedo. A medida que la fecha del proyecto se acercaba, sus nervios se mezclaban con determinación. Era momento de dar la cara, de convertir la vulnerabilidad en fortaleza. Al siguiente día, Diego decidió que no solo presentaría la historia de don Fernando, sino que también expondría la verdad sobre el rival, asegurándose de que su abuelo no fuera recordado a través de ojos distorsionados. Sin embargo, en medio de su preparación, recibió un mensaje inesperado. Era de uno de los compañeros, advirtiéndole de una conversación inquietante que había tenido un grupo separado sobre su abuelo y su pasado. Muchas decisiones estaban al borde de ser tomadas, y no podía ignorar la fuerza que lo empujaba a confrontar, no solo la historia de su abuelo, sino su propio rol en ella. Enfrentarse al pasado lo llevaría a descubrir que tal vez, la verdad no era solo un estigma para él, sino una oportunidad de reconocimiento. ¿Podría realmente hacer lo correcto, o sucumbiría a la presión? La inquietud lo envolvía, pero había una chispa en su interior que lo impulsaba. La batalla no solo era por don Fernando, sino por toda una nueva identidad que estaba surgiendo en él, preparada para brillar. La pregunta que flotaba en su mente era inquietante. ¿Tendría el valor para desenterrar lo que otros preferirían dejar oculto? Diego se despertó con un nudo en el estómago, la inquietud del mensaje del día anterior aún resonando en su mente. Sintió que cada parte de su ser estaba a un paso de enfrentarse a la disyuntiva: hacer lo que era correcto o protegerse de lo incómodo. La voz de don Fernando, con su sabiduría imperturbable, parecía flotar sobre él, empujándolo a buscar la verdad sin temor. Al llegar a la escuela, su mente estaba sumida en una vorágine de pensamientos y estrategias. ¿Cómo podía presentar la historia sin caer en el dramatismo que podría desvirtuar su mensaje? Necesitaba abordar cada palabra como un portaestandarte de su abuelo, pero también como un puente hacia su propia identidad emergente.
Se detuvo frente al espejo del baño, respirando hondo. La imagen que devolvía no era solo de un adolescente indeciso, sino de alguien que había comenzado a comprender la importancia de su voz. En clase, la atmósfera era tensa. Los murmullos iniciales se habían transformado en una expectativa palpable, como un resorte a punto de estallar. Cuando llegó su turno, las miradas convergieron en él, algunas llenas de curiosidad, otras de juicio. Se ajustó el collar de su camisa, un gesto que había aprendido de su abuelo, y empezó. Hoy quiero hablarles de un verdadero héroe, mi abuelo, don Fernando. A medida que contaba la historia de su infancia, la luz en sus ojos se alimentaba de cada palabra, transformando su nerviosismo en pasión. Describió su lucha, su valentía, y la historia que había forjado en su comunidad. El temor al rival se disipaba poco a poco, abriéndose paso una determinación renovada. Cuando llegó al punto álgido, la rivalidad con su antagonista, la sala se quedó en silencio. Sus compañeros, en su mayoría inseguros, acompañaban la narrativa con miradas de expectativa. Sé que muchos de ustedes han escuchado cosas sobre él, pero quiero proponer una idea. ¿Y si la verdad, en lugar de dividirnos, nos puede unir? Era un riesgo, pero había decidido que valía la pena. La preocupación se transformó en una pregunta retórica. Puede que no tuviera todas las respuestas, pero podía abrir la conversación. Aquel momento de vulnerabilidad lo hizo sentir más ligero, como si las cadenas de la duda se hubiesen roto. Incluso aunque no todos parecieran receptivos a su mensaje, concluyó su exposición con firmeza, invitando a sus compañeros a reflexionar sobre sus propios juicios y miedos. La reacción fue una mezcla de silencio e inquietud, pero eso no lo desanimó. Después de la clase, un grupo de compañeros se acercó para intercambiar pensamientos. «Me gusta lo que hiciste», dijo una chica, su timidez evidente. Nunca pensé en verlo de esa manera. Diego respiró hondo. Sus palabras estaban comenzando a generar un impacto. Pero, al mismo tiempo, el corazón le dio un vuelco cuando notó que su crítico más feroz, Marcos, se acercaba. «No te creas tan especial, Diego. Solo te estás poniendo en la mira», dijo con una sonrisa burlona. Sus palabras llevaban la carga de un desafío. La burla que tanto había tratado de dejar atrás no solo había regresado, sino que se hacía eco de una amenaza palpable. Desconcertado pero decidido, se volvió para defender su postura. Pero en el fondo de su corazón, una voz le susurraba. «Esto no es solo un proyecto, es tu historia». Fue entonces cuando Diego se dio cuenta de que no solo enfrentaba a sus compañeros, sino a sí mismo, a su deseo por la aceptación y a su necesidad de ser auténtico. Un nuevo nudo se formó en su estómago, diferente al de la mañana. Este era el nudo de la resolución. Estaba preparado para seguir explorando su camino, pero necesitaba más que solo palabras. Con la mente aún agitada por lo que había sucedido, Diego se preguntó, ¿cómo convertir esta experiencia en algo más que una simple presentación? A medida que la luz del atardecer entraba por la ventana, otra pregunta se asomó a su mente, algo inminente y inquietante. ¿Estaría realmente listo para enfrentar a su rival, no solo en el relato, sino en la realidad? Mientras la sala se vaciaba y las sombras comenzaron a alargarse, Diego comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. El eco de la burla de Marcos resonaba en los pensamientos de Diego mientras caminaba hacia casa. Nunca se sintió tan dividido. Por un lado, había experimentado la satisfacción de haber dado voz a su abuelo, pero la hostilidad de su compañero le advirtió que aún había mucho por afrontar. La lucha interna se cristalizó en su mente. Si quería realmente ser el narrador de su propia historia, debía estar preparado para las repercusiones. Al llegar a casa, dejó la mochila en el suelo sin mucha atención y se dirigió a su habitación. En lugar de abrir su computadora o repasar sus tareas, se sentó en el borde de la cama, analizando cada palabra que había pronunciado ante sus compañeros. ¿Habían resonado sus intenciones con sinceridad? ¿Había captado enseguida su mensaje, o simplemente lo dejaron de lado ante la posibilidad de ridiculizarlo? La pregunta lo atormentaba, así que decidió tomar acción. Al día siguiente,
En lugar de ir directamente a la escuela, se desvió a la biblioteca local. Sentía que necesitaba material, no solo sobre historias de vida u conflictos, sino también sobre cómo comunicar de manera efectiva lo que realmente quería transmitir. Observar cómo otros habían transformado traumas en relatos inspiradores le emitió un resplandor de esperanza. En una sección de libros sobre oratoria, encontró uno que prometía técnicas para servir de guía al hablar en público. Comenzó a tomar notas, haciendo un esfuerzo consciente por fortalecer su propio mensaje. Diego se dedicó a sumergirse en los libros, absorbiendo las diversas formas en que las palabras podrían construir puentes. La conexión emocional que había sentido al hablar de su abuelo necesitaba ser reforzada, y entendió que tenía que hacerlo no solo con su voz, sino también con su postura, su lenguaje corporal y su conexión con el público. Sin embargo, a medida que se concentraba en perfeccionar su discurso, la sombra de Marcos seguía acechando en su mente. La jornada escolar del día siguiente se sentía como una batalla inminente. Diego decidió que debía buscar un modo de enfrentar a Marcos no solo con palabras, sino también con un enfoque claro en su propio crecimiento. Como parte de su preparación, planeó un ejercicio personal sobre cómo manejar la confrontación. Se imaginó a sí mismo en el aula, enfrentando las miradas desafiantes y las críticas. Visualizó cada dinámica posible, desde el desprecio hasta la indiferencia, incluso la duda de algunos de sus compañeros. La práctica fue reveladora. Diego se percató de que, al igual que en su presentación, esta confrontación personal era parte de su historia. Tenía el poder de decidir cómo reaccionar. Días pasaron, y aunque las sombras de la incertidumbre aún se cernían sobre él, Diego sabía que la clave estaba en enfrentar cada situación con honestidad. Poco a poco, la confianza se asentó en su interior, como un antiguo idioma que comenzaba a cobrar vida. A medida que el día del siguiente encuentro se acercaba, su mente se llenó de determinación. Finalmente, llegó el momento. En la entrada del aula, Diego se dio cuenta de que esta vez la estrategia no era solo sobre la confrontación directa con Marcos, sino sobre cómo usar su voz blanca y su historia como escudo. El deseo de ser aceptado ya no dominaba sus pensamientos. En cambio, entendía que su autenticidad era su mayor fortaleza, el legado que su abuelo había dejado. Sin embargo, cuando las puertas del aula se abrieron, se encontró cara a cara con no solo Marcos, sino con un grupo de compañeros que no conocía. ¿Amigos? ¿Rivales? La incertidumbre se intensificó. Desde el fondo, Marcos lo miraba con esa misma sonrisa burlona, y de repente el nudo en su estómago se transformó en fuego. Diego respiró hondo. El momento de la verdad se acercaba, y sabía que lo que estaba en juego era su propia esencia. ¿Podría lograr transmitir el valor de su historia ante esta nueva audiencia, y tal vez, transformar la burla en comprensión? Su mente se activó. Una idea brillante y audaz comenzaba a gestarse. Había llegado el momento de enfrentar no solo el eco de Marcos, sino su propia narrativa. Diego dio un paso al frente, apenas consciente del murmullo que se desató en el aula. Las miradas se centraban en él, pero no se sintió abrumado. Era un momento que había anticipado, uno que había visualizado una y otra vez en su mente. Sintió cómo sus pies se plantaban firmemente en el suelo, como si fueran raíces que lo anclaban en su verdad. Abrió la boca, no para defenderse ni para atacar. Lo que iba a hacer era ofrecer una historia, una invitación a ver más allá de las risas superficiales. Con la voz un poco más firme de lo que había imaginado, comenzó a narrar la vida de su abuelo. En lugar de enfocarse en las dificultades, optó por hablar de las lecciones aprendidas y los humildes triunfos, dejando escapar fragmentos de su vida que le otorgaban valor a su relato. Mientras hablaba, notó cómo la atención de sus compañeros se intensificaba. Algunos comenzaron a dejar de lado sus risas, mientras otros fruncían el ceño, como si comenzaran a comprender el contexto de su historia. En su mente, la burla de Marcos se convertía en algo menos amenazante.
Era solo un eco que se desvanecía gradualmente al ritmo de sus palabras. Mi abuelo no era un hombre de grandes hazañas, pero su vida fue un testimonio de resiliencia, continuó Diego, sintiendo la seguridad fluir en cada sílaba. Describió cómo su abuelo había enfrentado dificultades de salud, pero también cómo esas dificultades habían moldeado su carácter y su visión del mundo. Hizo pausas calculadas, permitiendo que sus compañeros digerieran lo que escuchaban. Era un cambio que iba más allá de confrontar a Marcos. Buscaba la empatía y la comprensión. Aceleró un poco en la parte más emocional de su relato, describiendo una anécdota que había aprendido mientras cuidaba de su abuelo enfermo. La escena vívida que creó capturó la esencia de quien había sido para él. La fuerza tranquila, la cara amable que siempre enfrentaba la adversidad con una sonrisa. Notó asombro en algunos rostros, un hilo de conexión que comenzaba a formarse con su historia. Cuando finalizó, miró a su alrededor. Los murmullos se habían cortado. La burla que había anticipado no se había materializado y, en su lugar, había sembrado una semilla de reflexión en sus compañeros. Diego sintió una sacudida de energía al darse cuenta de que su voz había resonado más allá del miedo y la inseguridad. Sin embargo, no todo era positivo. Mientras se sentaba, una risa sarcástica emergió del fondo del aula. Era Marcos, que había estado observando el giro inesperado de la atención. Con una actitud arrogante que hacía eco de viejas heridas, dijo: «Eso está bien, pero no cambia nada. Aún sigue siendo un perdedor». La burla, aunque ensayada, trajo una ola de tensión en el aire. Era evidente que el enfrentamiento había comenzado, incluso si Diego había ganado un primer asalto en la conexión emocional. En ese momento, Diego comprendió que la batalla no había terminado. Esta vez, no solo se trataba de su historia, sino de la confrontación directa con el desdén de Marcos. La chispa inicial de valentía seguía ardiendo en su interior, desafiándolo a seguir adelante. Reflexionó sobre cómo cada palabra contundente que había elegido era un paso hacia la reivindicación de su verdad. Pero aún quedaba un desafío por delante. Transformar la negativa de Marcos en una oportunidad para reafirmar su crecimiento personal. Diego no se detendría aquí. La historia de su abuelo y su propia narrativa se entrelazaban en una lucha por ser escuchados, y estaba decidido a continuar. Sin embargo, en medio de la creciente confianza, una pregunta persistía. ¿Podría realmente cambiar la percepción de Marcos y el resto de sus compañeros? ¿O quedaría atrapado en el mismo ciclo de burla y desdén? La respuesta a esa pregunta y enfrentarse a sus miedos se estaba preparando. El verdadero desafío estaba por llegar, y las puertas de la próxima confrontación apenas comenzaban a entreabrirse. Diego sintió cómo el aire se volvía tenso y pesado tras las palabras de Marcos. En ese instante, la sala se convirtió en un campo de batalla. A pesar de haber ganado momentos anteriores con su relato, la afirmación de Marcos resonó en su cabeza como un eco oscuro de autocrítica. Su corazón latía con fuerza, impulsándolo a desmentir la etiqueta que había sido asignada. Pero, ¿cómo podría hacer frente a esa herida abierta sin caer en la burla? Mientras decidía su próximo paso, un destello de claridad iluminó su mente. En lugar de buscar una respuesta inmediata, decidió observar, escuchar y reflexionar. Primero, necesitaba entender el origen del desprecio de Marcos. En la mente de su agresor, ¿qué narrativas se tejían para justificar esas palabras hirientes? Tal vez Marcos sentía la presión de cumplir expectativas propias o ajenas, convirtiendo su inseguridad en desprecio hacia los demás. Diego estaba empezando a comprender que la burla que había temido era, en realidad, una defensa. La realidad se reveló lentamente ante Diego. No podía cambiar el comportamiento de Marcos, pero sí podía transformar su propia reacción. Lleno de una nueva determinación, decidió que cada vez que se enfrentara a la confrontación, podría elegir un enfoque empoderador. Su abuelo le había enseñado el valor de la humildad, pero también la importancia de la tenacidad. Diego no estaba dispuesto a abandonar su historia ni su voz.
Si bien había tenido éxito inicialmente al conectar emocionalmente, necesitaría introspección para articular una respuesta sólida. Su mente rebosaba de ideas, cada una relacionada con la esencia de su historia familiar y los valores que había cosechado a lo largo de su vida. Una idea se destacó entre las demás: hablar directamente sobre las consecuencias de vivir con rencor y burla, tanto para el burlador como para el burlado. Mientras la maestra continuaba con la clase, Diego se sumió en un profundo monólogo interno. Había llegado el momento de enfrentar a Marcos desde una posición de poder, no de vulnerabilidad. En lugar de iniciar una pelea, podría compartir su perspectiva sobre la relación entre el dolor y la compasión. Decidido, esbozó un plan en su mente para el siguiente encuentro, uno que implicara vulnerabilidad estratégica. No soy un perdedor, soy un aprendiz. Al finalizar la clase se acercó a su amigo Lucas, quien había sido un observador silencioso de todo el conflicto. Se supone que nos apoyamos, le dijo Diego, su voz un tanto temblorosa pero decidida. No quiero dejar que esto me afecte, pero siento que aquí hay una oportunidad para aprender. ¿Cuál es tu opinión? La mirada de Lucas se iluminó por un instante, como si supiera que Diego estaba buscando una salida constructiva. Podrías hablar de lo que sientes, Diego. Cambio a través de la vulnerabilidad. Eso podría sorprender a algunos. Un pensamiento se afianzó en la mente de Diego. Transformar su dolor en una lección no solo para sí mismo, sino para aquellos que lo rodeaban. Emocionado por esta revelación, decidió que en la próxima clase, confrontaría la burla de manera directa y honesta. No se trataría de atacar ni de defenderse, sino de abrir su corazón al dolor ajeno. Pero sabiendo que Marcos no se quedaría callado, una preocupación le empezó a consumir. ¿Realmente estaba preparado para lo que podría desencadenar esa nueva responsabilidad emocional? Esa pregunta lo atormentaba, pero se aferra a su propósito. El siguiente choque con Marcos representaría no solo una confrontación verbal, sino una exploración colectiva de sus verdades ocultas. Sin embargo, una voz interior le susurró que la valía interna estaba a punto de ser puesta a prueba. Diego se estaba convirtiendo dolorosamente consciente de que entre la burla y la aceptación, siempre habría espacio para otro camino, el de la transformación personal. Mientras caminaba fuera del aula, una certeza se instaló en su pecho. Este era solo el comienzo de su viaje hacia la autenticidad. La aceptación no vendría fácil, y las próximas palabras que pronunciaría tendrían un peso que jamás había imaginado. Sin embargo, algo lo impulsó a seguir adelante. El verdadero duelo comenzaría pronto, pero no sería solo entre él y Marcos. Se rumoreaba que tras las burlas habían historias aún no contadas. La puerta de la confrontación abierta ante él se acercaba rápidamente, y Diego se preguntaba si sería capaz de perseverar e inspirar, no solo a Marcos, sino a sí mismo. Diego despertó en la mañana con la determinación bullendo en su interior, como un fuego que ardía sin tregua. Se miró al espejo, evaluando cada rasgo de su rostro. La inseguridad que una vez lo había acompañado como sombra, tomó un giro. Ahora quería abrazar su identidad y su valor. La mente de Diego era una mezcla de nervios y emoción, como un borrón de colores vibrantes que aspiraba a salirse de la paleta. El día avanzaba y Diego se encontraba en la escuela. Cada paso hacia el aula era un eco de la conversación con Lucas. Cambio a través de la vulnerabilidad, repetía para sí. Esa idea se había incrustado en su cerebro como un mantra, alimentando su resolución. Al entrar al aula, sintió los ojos de sus compañeros sobre él, algunos curiosos, otros despectivos. Pero hoy no sería el mismo de siempre. No permitiría que su valentía se desmoronara por el miedo. La clase de hoy parecía eterna. Cada minuto un desafío a su voluntad. Marcos, siempre desafiante, se sentó en la parte trasera, su presencia una constante presión en la atmósfera. Sin embargo, esa presión no podía convertirse en un peso. Diego centró su atención, analizando cuidadosamente su entorno. Al final de la lección, levantó la mano, y cuando la maestra le dio la palabra,
Habló con una claridad que sorprendió incluso a él. Hoy quiero compartir algo que siento. Comenzó, tratando de sonar firme, aunque su voz temblaba al principio. Todos tenemos nuestras luchas, y me doy cuenta de que burlarse de los demás es una forma de evadir las propias. Lo que Marcos dijo anteriormente me hizo reflexionar, no sobre mí, sino sobre lo que hay detrás de esas palabras. La burla es a menudo un reflejo de dolor interno. Hubo un murmullo en la sala, como si la verdad de Diego resonara en los corazones de sus compañeros. La valentía de exponer su vulnerabilidad fue un gesto inesperado. Para él, era un acto de liberación. La mente de Diego viajaba, contemplando las reacciones que causaba. Estaba creando un espacio para explorar esa incomodidad que todos sentían y transformarla en empatía. Marcos se movió inquieto, pero contra todo pronóstico, la burla de antes no surgió. En cambio, su mirada mostraba un atisbo de preocupación. Tal vez él también era un aprendiz en este juego de la vida, navegando por el dolor y la inseguridad que había llevado. Diego no sintió aversión, sintió compasión. La empatía lo envolvía como una manta cálida en un día frío. Quiero invitar a todos a hablar de lo que sienten, a ser abiertos sobre su dolor. La vulnerabilidad no es una debilidad, es nuestra fortaleza, concluyó Diego, sintiendo una descarga de energía en su interior, como si hubiera liberado una parte de sí mismo que había estado atrapada. La maestra, sorprendida por la madurez de su intervención, animó a otros a compartir. Fue en ese momento que Diego comprendió que su objetivo no era simplemente enfrentarse a Marcos, sino abrir una puerta hacia un diálogo más profundo. Las voces de sus compañeros comenzaron a fluir. Cada historia compartida se convirtió en un ladrillo que construía un puente entre corazones. Sin embargo, la tensión no se disolvió por completo. La mirada de Marcos estaba más intensa que nunca, sus labios presionados en una línea. Diego se preguntaba si acaso estaba preparando una respuesta, un ataque que podía volver a dañar su reciente construcción emocional. ¿Sería capaz de manejar eso y seguir adelante, incluso si la respuesta de Marcos fuera negativa? Mientras la clase terminaba, el eco de su propia declaración resonaba en su mente. Diego no solo se había enfrentado a su miedo, había abierto una línea de comunicación que podría cambiar la dinámica de su grupo. Su viaje hacia la autenticidad apenas comenzaba, y en una mezcla de ansiedad y emoción, se dio cuenta de que el verdadero duelo ya no estaba entre él y Marcos, sino en la lucha de cada uno por ser visto y escuchado en su totalidad. La historia aún no estaba completa. Con una creciente inquietud, justo antes de salir del aula, Diego miró a Marcos una vez más. En sus ojos había una chispa inexplicable, algo que dejaba entrever que no todo estaba dicho. ¿Qué reacciones generaría su vulnerabilidad en el futuro? ¿Y cuán lejos estaba de descubrir las verdades ocultas que yacían en el corazón de su antiguo rival? El desafío ante él era claro. Debía prepararse, no solo para su propia evolución, sino para el inesperado peso que las historias ajenas podían traer. La próxima vez que se enfrenten, Diego no solo buscaría responder, sino también entender lo que se oculta detrás de toda burla. Diego caminó por los pasillos, aún vibrando con la energía de su declaración. Las palabras resonaban en su cabeza, un eco que no podía ignorar. El diálogo, aunque liberador, había despertado en él una sensación de responsabilidad. Cada historia escuchada en la aula era un susurro de angustia, pero también de esperanza. Se preguntó cuántos otros como él se encontrarían en una encrucijada similar, buscando su propia voz en medio de un mar de burlas y silencios. Las siguientes horas se convirtieron en un torbellino de pensamientos. En el almuerzo, miraba a sus compañeros con más atención. Vio el escrutinio en las caras de aquellos que antes no notaba, cada uno cargando sus propios demonios. La risa superficial no conseguía ocultar las luchas ocultas que llevaban consigo. Diego sintió la urgencia de profundizar más en esas interacciones. No quería ser solo el chico que había hablado, sino también el amigo que escuchara. El acto de compartir su vulnerabilidad no podía ser un hecho aislado.
Con una decisión forjada en el deseo de crecer y apoyo sincero, se acercó a un grupo donde se encontraban dos compañeras, Ana y Sofía, que habían compartido historias de su propia lucha durante la clase. Al principio dudó. Sus manos sudaban ligeramente mientras buscaba las palabras justas. Chicas, supe que algunas de ustedes están lidiando con cosas difíciles. Si alguna vez quieren hablar, estoy aquí. Ofreció. Su voz suave pero firme. La sorpresa iluminó los rostros de Ana y Sofía, pero algo más comenzó a surgir. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas, un reflejo de agradecimiento y una lucha interna entre el miedo y la esperanza. Sofía, más intrépida, se atrevió a preguntar, ¿de verdad quieres escuchar? No sé si podemos aportar algo que te interese. Su respuesta, aunque titubeante, hizo que Diego se sintiera más conectado con ellas. Es precisamente eso lo que quiero. No se trata solo de mí, se trata de todos nosotros, respondió Diego, con una comprensión creciente de la valía de cada voz en su entorno. La honestidad en su declaración hizo que la conversación fluyera más naturalmente, como un río desbordante liberándose de su cauce. A medida que compartían experiencias, Diego se dio cuenta de que estaba transformando el dolor en fortaleza, no solo en otros, sino también en él mismo. Cada historia individual era una chispa que avivaba su propia llama de esperanza. Al final del almuerzo, la mesa había adquirido un aura de apoyo. Las dudas, aunque presentes, parecían aminorar. La jornada culminó con una reunión inesperada. Marcos lo esperaba al final del pasillo, la tensión palpable entre ellos. Diego sintió que su determinación flaqueaba por un momento, pero recordó la claridad de su mensaje de vulnerabilidad. ¿Vamos a terminar esto?, preguntó Marcos, sus ojos fijos y serios. Diego, aunque nervioso, se sintió preparado. Había construido algo más que un puente hacia sus compañeros. Había formado un espacio donde la autenticidad y la conexión podían coexistir. Sin embargo, lo que no sabía era la magnitud del enfrentamiento que estaba a punto de vivir. La mirada de Marcos le transmitía una mezcla de desafío y curiosidad, como si le estuviera retando a un duelo emocional más que físico. «Estoy aquí para hablar, no para pelear», contestó Diego, su voz fija, sintiendo el peso de cada palabra. Los dos estudiantes se encontraron en un punto muerto. Diego sintió la presión de la incertidumbre, pero también una explosión de confianza. Se dio cuenta de que lo que estaba en juego era más que su reputación. Se trataba de romper un ciclo de dolor. Marcos dio un paso hacia él, y el aire vibrante entre ellos se cargó de significado. Diego comprendió en ese instante que lo que había iniciado hacia sus compañeros proliferaba también en este encuentro. La transformación estaba en marcha, y no había vuelta atrás. La vulnerabilidad seguía siendo su arma, una que podía desmantelar barreras o levantar vergüenza. La conversación estaba a punto de comenzar, pero Diego no podía adivinar cómo terminaría. Las palabras de Marcos podrían cambiar el rumbo de su viaje. La intensidad del momento lo llevó a cuestionarse. Su valentía sería suficiente para enfrentar el rostro de la burla y la herida. Con el corazón latiendo a un ritmo frenético, se preparó para desentrañar la verdad que se ocultaba detrás de esa mirada desafiante. ¿Qué revelaciones surgirían entre ellos? ¿Estaba listo para recibir el peso de esa historia aún no contada? Diego se encontraba frente a Marcos, ambos adolescentes absorbidos por el peso de sus respectivas historias. La tensión se palpaba en el aire, electrizando el entorno. Diego ahora era consciente de su propio viaje. Había explorado su vulnerabilidad y encontrado fuerza en la verdad, pero ahora su mirada lo desafiaba. ¿Qué pasaría cuando el eco de la burla se encontrara con su autenticidad? «Quiero entender», empezó Diego, su voz casi un susurro pero firme en su contenido. «No tengo ningún deseo de pelear. Solo me gustaría saber qué hay detrás de tus burlas». Un silencio denso descendió entre ellos mientras Diego daba un paso adelante, dispuesto a enfrentar tanto la incomodidad como la posibilidad de la conexión. Marcos lo miró con una mezcla de irritación y sorpresa, como si Diego le hubiera lanzado un salvavidas en medio del océano de su propia soledad.
¿Por qué te importa? No eres más que un perdedor, replicó con cuestionable bravura, tratando de sostener su fachada a pesar de que Diego podía ver el rayo de inseguridad detrás de esos ojos. Porque todos llevamos cargas, respondió Diego, sintiendo cómo sus palabras resonaban en él mismo. Mi abuelo me ha enseñado que la valentía no está en ocultar lo que somos, sino en abrazarlo. Y he abrazado mi historia, así como la tuya puede tener sentido también. Un gesto de sinceridad se apoderó de su expresión, mientras aquellas palabras navegaban entre sus compañeros, creando un eco de urgencia y empatía. Marcos dio un paso atrás, profundamente confrontado por la mismidad de lo que Diego decía. En su mente, el mar de burlas que había construido chisporroteaba en el aire como un tentáculo estrecho, y por un instante, bajó la guardia. No necesito tu lástima, afirmó, aunque la certeza en su voz ya no era tan clara. Diego podía ver cómo cada uno de ellos enfrentaba una lucha similar. La sombra de la doble vida se proyectaba en la imagen del rival. Esto no se trata de lástima, insistió Diego, tratando de alcanzar esa frágil conexión. Esto es entender. La burla, la vergüenza, todo eso proviene de vivir con miedo. Miedo a ser vulnerables, o a mostrarnos tal como somos. Me gustaría saber por qué sientes que necesitas hacer eso. Diego sintió su propio crecimiento reflejado en cada palabra y en su mente. Se entrelazaron los hilos que habían construido sus respectivas narrativas. Marcos, atrapado en un silencio por un momento, parecía cuestionar su propia identidad. Esa chispa de duda comenzó a iluminar la oscuridad que le había acompañado tanto tiempo. El desafío de la honestidad comenzaba a abrir heridas profundas, y se percató del ciclo que había alimentado hasta entonces. Sus palabras respondían a un eco de dolor que nunca había desenredado. No quiero ser el malo, confesó Marcos al fin, sus ojos goteando un destello de vulnerabilidad. Solo quiero ser respetado, pero siempre acabo haciéndolo al revés. A veces me siento más perdido que tú. A veces me gusta reírme de otros porque no sé cómo mirar hacia adentro. Diego sintió que la conversación comenzaba a tomar forma. Los ladrillos de una conexión auténtica empezaban a cimentarse entre ellos. Pero no tienes que avergonzarte de quién eres. Hay fortaleza en ser verdadero y, ¿sabes qué? No estás solo. Todos enfrentamos batallas que pueden desbordar lo que la gente ve. Incluso los que parecen más seguros luchan con sus inseguridades. La mirada de Marcos vacilaba entre la incredulidad y la aceptación. En ese momento, Diego invitó a un camino hacia la sanación. Todos merecemos un espacio para ser quienes realmente somos. No somos solo nuestros errores, sino además nuestras historias de superación. Debemos ayudarnos a enfrentar la verdad que a menudo evitamos. A medida que los murmullos de sus compañeros llegaban a sus oídos, Diego sintió un ardor de entusiasmo en su interior. Había logrado abrir un canal de comprensión, un diálogo significativo que trascendía la simple confrontación. Era el reconocimiento del dolor que ambos llevaban, y la posibilidad de liberarse de los resentimientos que los habían mantenido prisioneros. Marcos tomó una respiración profunda. La pesada carga que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a parecer más ligera. Comprendió que enfrentar esas verdades era el primer paso hacia un camino renovado de respeto, para sí mismo y para los demás. La imagen de Diego tan firme en su vulnerabilidad lo inspiró. En medio de lo que había sido un abismo, surgía la posibilidad de una amistad improbable. Quizás deberíamos hablar de esto más a menudo, sugirió Marcos, su tono transformándose, abandonando la confrontación en favor de una conexión genuina. La idea del diálogo resonaba no solo en él, sino en todos sus compañeros presentes, generando murmullos de acuerdo. Diego sonrió, sintiendo que la transformación que comenzó en su corazón ahora había alcanzado a otros. Mientras el aula comenzaba a vibrar con nuevas energías, Diego entendió que no solo había logrado enfrentar y humanizar a su rival, sino que había abierto una puerta hacia el entendimiento y la empatía. Había pasado de ser un joven atormentado por la burla a ser un mensajero de cambio, tanto para sí mismo como para otros. Su camino hacia la autenticidad no había concluido.
De hecho, se estaba apenas comenzando. La conexión con su abuelo, el poder de su historia y la luz del amor que lo guiaban, seguirían siendo su fuente de inspiración. Diego había logrado más que superar el dolor. Había elevado su voz y transformado su vida, convirtiéndose en el autor de su propia narrativa. A medida que las risas y las historias fluyeron en el aula, un sentido de pertenencia brotó. La batalla por la comprensión había traído consigo un triunfante clamor por la conexión y el respeto mutuo, aliviando el peso de la burla con cada diálogo auténtico entre sus compañeros. Nunca olvidaría la mirada de Marcos, el eco del desafío transformado en comprensión genuina. Diego sonrió de nuevo, consciente de que había dado un paso hacia un futuro con la certeza de que la vulnerabilidad es una fortaleza que trae consigo un cambio significativo. La historia de su abuelo, siempre presente, florecía en su nuevo viaje, preparándolo para emprender nuevas batallas, donde el valor reside no solo en ser fuerte, sino en saber escuchar y abrazar las propias inseguridades para trascender en un mundo mejor. Este es el momento de mostrar su apoyo a nuestro canal. Suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir compartiendo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que transforma vidas. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, hagamos que estas historias inspiradoras lleguen a todos.